Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Vamos en la reflexión número 89 y la reflexión titula La tristeza que nos regresa a Dios. Las lecturas las encontramos en la segunda carta de Corintios capítulo 7 al 9, en el Salmo 89, en el Evangelio de Marcos capítulo 14, versos del 53 al 72. Hoy vamos a ver ese tipo de tristeza que nos hace volver la mirada a Dios, esa tristeza que nos produce el reconocer que nos hemos equivocado y nos lleva al arrepentimiento. Y vemos cómo en ocasiones la vida se torna difícil y pareciera como si Dios no estuviera, como si se hubiera olvidado de nosotros y no fuera a cumplir sus promesas en nuestra vida. Pero al final Dios siempre es fiel y cumple lo que promete. Y también hay una invitación maravillosa a dar con generosidad, tal cual como lo hizo Cristo en la cruz, que se entregó por nosotros y Él, siendo rico, se despojó de todo para que nosotros tuviéramos una vida distinta, seamos ricos por medio de Él. Bueno, y empezamos con el Evangelio de Marcos, en los versículos 52 al 72 del capítulo 14. Este pasaje narra el juicio injusto de Jesús entre el concilio o el Sanedrín, la negación de Pedro, contrastado con la firmeza de Jesús ante nuestra debilidad humana. Mientras Jesús afirma ser el Mesías y el Hijo de Dios, enfrentando burlas, humillaciones, Pedro por miedo lo negó 3 veces, tal como Jesús se lo había dicho, porque Jesús conocía la debilidad de Pedro. En este relato vemos la soledad de Jesús en su pasión y su determinación en cumplir la voluntad del Padre como el Mesías sufriente, el Redentor de todos sus hermanos. Y la historia de Pedro nos muestra que nosotros somos débiles, somos inestables, que si no conocemos nuestras heridas vamos a actuar, a reaccionar por ellas, y eso nos lleva a fallar, pero ese no es el final, porque Dios está con nosotros para levantarnos. Necesitamos de su gracia para restaurarnos y para salir de todas esas dificultades en las que nosotros nos ponemos. Y vamos a leer algunos apartados de este capítulo. Dice: pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntar. Vemos que Jesús lo empezaron a acusar, pero él callaba. Jesús no es como muchos de nosotros que habla y habla y habla. Él dijo lo que tenía que decir y lo demás no lo respondía. No todo tenemos que responder. Es mejor regalar un silencio cuando no estamos seguros, cuando no sabemos qué decir, que decir cosas que nos hagan quedar mal o que dañen a otros. Y le preguntaron: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo: sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpeándole, diciéndole: adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Él fue el varón sufriente
Toda esta escena era lo que nosotros merecíamos por todo lo que hacemos, por todas las faltas de amor, por dañar nuestro cuerpo, por obsesionarnos con las cosas que Dios ha puesto aquí en esta tierra. Todo ese extravío de nosotros, Él sufrió el pago, Él sufrió la humillación. Él lo hizo para que nosotros tuviéramos libertad, para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que Él ganó para nosotros en esa cruz. Yo leo este pasaje y a mí me toca profundamente ver que todo eso fue por mí, para que yo hoy esté donde esté, para que yo hoy disfrute de la paz y del gozo que Él me ha regalado. Sí, hay dificultades, muchas veces pasan cosas que no comprendo, pero Él me sostiene y Él me da la fuerza y me da ese amor para poder seguir y para que yo siga siendo transformada a la estatura del varón perfecto. Y eso mismo es para todos, absolutamente todos. Vemos la negación de Pedro. Recordemos que Jesús le dijo que antes de que cantara el gallo lo negaría 3 veces y él juró que no, que eso no iba a ser así. Pero mira lo que el miedo hace, nos hace negar nuestras convicciones. Por eso no hay que vivir con miedo, porque nos perdemos. Entonces Jesús ya lo sabía, pero le dijo a Pedro que no se preocupara, que Él estaría con él. Entonces, en la última negación, Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo: no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. Imagínense, juró que no lo conocía y había caminado 3 años con él. Y dice que en aquel mismo momento el gallo cantó por segunda vez y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Y Pedro sintió una profunda tristeza y se echó a llorar, pero era una tristeza que lo llevó al arrepentimiento, una tristeza que lo llevó a querer volver a Dios, Jesús, a su maestro, a su Señor, diferente a una tristeza de culpa y de remordimiento, como la que sintió Judas. Sé que no lo hemos leído todavía, pero ese es el contraste. Judas no sintió esa tristeza que lo llevaba a arrepentirse, no, él sintió una tristeza que lo condenaba a él mismo. Y cuando uno se condena, no busca a Dios, se aleja de Dios. Cuando uno se aleja de la fuente de la vida, pues todo se complica. O sea, no importa lo que tú hayas hecho, si tú vas con un corazón arrepentido y sincero ante Dios, Él te da su perdón. Tú puedes abrir el regalo porque es que ya lo tienes en Cristo, ya tienes el perdón. Hace más de 2026 años Él lo hizo por ti, te dio ese regalo maravilloso. Entonces es no dejarnos cegar por lo que hacemos, por lo que muchas personas dicen que no tenemos remedio, pero siempre hay un futuro para un pecador y todo pecador siempre ha tenido un pasado. Y bendito Dios que vino por los que nos reconocemos pecadores y necesitados de su gracia, porque si hubiera venido por los justos, nada tendría yo que hacer. Bueno, y continuamos con el Salmo 89, que es un canto de contraste que alterna entre la alabanza de la fidelidad inquebrantable de Dios y un lamento profundo por la aparente ruptura del pacto con la dinastía de David. Escrito por Etán, celebra el amor eterno de Dios y la promesa del trono davídico, para luego cuestionar por qué el rey y la nación sufren derrota y abandono, buscando finalmente la restauración. Mira, este salmo parece una queja,
pero este salmo se cumple en Jesús, cuando es el verdadero Hijo de David, cuyo reino es eterno, transformando el dolor del salmista en una esperanza firme en la redención definitiva. Mire que David pasó por dificultades, David se equivocó mucho, pero Dios le sostuvo lo que le prometió, que alguien de su familia, de su linaje, estaría sentado en el trono eternamente. No se lo quitó. Y que aprendemos con este salmo es que debemos confiar en el carácter fiel de Dios, incluso cuando las circunstancias en las que estamos hoy parecen contradecir su promesa, parecen contradecir su presencia, manteniendo la alabanza en medio de la prueba y de la dificultad. Recordemos que nuestro carácter no se pule en el llano. Hay que tener dificultades para que salga lo mejor y lo peor de nosotros, para podernos dar cuenta cuál es nuestro carácter, eso pútrido que hay dentro de cada uno de nosotros, y que sea el Espíritu Santo con su bálsamo de amor transformándonos para poder seguir caminando sin tanto peso, caminar en esta vida dando amor, el amor que Cristo nos mostró en la cruz. Por eso es importante recordar todo lo que Dios hace en nuestras vidas, verlo todos los días, el hecho de levantarnos, de tener alimentos. Hay personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Si tú estás escuchando eso en un celular, en un computador, eres muy bendecido, porque hay personas que no tienen eso. Esta semana veía que circulaba un video, no sé de dónde es, imagino que es África, los niños haciendo fila, lloviendo para recibir un plato de comida. Por eso a mí me duele cuando tengo que botar comida. Si algo que a mí me cuesta es eso. Por eso trato de tener lo poquito. ¿Por qué? Porque sé que hay personas que no tienen las mismas bendiciones que yo. Entonces es como reflexionar todo esto y adorar a Dios por todo lo que tenemos, porque si tenemos una casa, un vestido, un vehículo, somos ricos. Depende con quién nos comparemos. Bueno, y empezamos con las cartas de Pablo. La segunda carta de Corintios, el capítulo 7, destaca el llamado de Pablo a la santidad, instando a los creyentes a limpiarse de toda contaminación física y espiritual. Pablo expresa gran alivio y consuelo por el arrepentimiento sincero de los corintios tras su carta anterior, diferenciando la tristeza según Dios que lleva a la salvación de la tristeza del mundo, lo que hablamos ahorita en Pedro. La tristeza según Dios fue la que Pedro sintió para poderse arrepentir de lo que había hecho, negar a su maestro, y más que le había asegurado que eso no iba a pasar. Pero Jesús lo conocía, había caminado con él 3 años y sabía cuál era su debilidad. Recordemos que para conocer nuestra debilidad debemos ir a Dios. Entonces dice en el versículo 1 de este capítulo: así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Y cómo alcanzamos una completa santidad? Pues exponiéndonos a Jesús, porque Él pudo superar toda tentación. Entonces, si vamos todos los días a la presencia de Dios y oramos su palabra y nos acogemos y creemos que Él hizo eso por nosotros, mira, algo dentro de nosotros empieza a cambiar, porque nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser se transforma, porque si nuestros conceptos son distintos, nuestra vida es distinta, y esto nos va a llevar a la santidad, no por nuestros esfuerzos y méritos. No, es que Cristo ganó esa libertad en la cruz, y si tú confiesas que tú has sido justificado por esa obra maravillosa de Cristo en la cruz, la santidad viene a ti al exponerte cada vez más a Él. Les conté la historia de un predicador que tenía
drogas y alcohol en su refrigerador y leía la palabra. Y cuando terminó, dejó todo eso. O sea, Dios le transformó tanto su interior que eso dejó de tener el poder de atracción que tenía. Entonces, es posible para todos. Y recuerda que todos somos pecadores. A veces porque no tenemos esos pecados, pues escandalosos, diría yo. Pero el pecado del chisme, de hablar del otro, de criticar, de siempre renegar por las cosas. Eso es pecado y a veces no lo vemos. De no saberle decir las cosas a las personas y pasar por encima de ellas. Hay que observarnos, porque nosotros no somos peritas en dulce. Tenemos nuestras cositas en el carácter que dañan al otro. Y continuamos en los versos 8 y 10 y dice: aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo lamento ahora. Y si antes lo lamenté, viendo que esa carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro, no por la tristeza que les causó, sino por esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios. Así que nosotros no les causamos ningún daño, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces no hay que confundir. En Dios también nos entristecemos porque reconocemos que la hemos embarrado. Pero la tristeza del mundo, esa que nos lleva a la depresión, a la ansiedad y a la angustia, es distinta porque ella nos apaga desde adentro. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé esa tristeza que nos lleve a la conversión, a reconocer que necesitamos de Él y que la hemos embarrado. Pero hay que seguir porque para eso ya se hizo el sacrificio una vez y para siempre. Toda la santidad de Jesús pasa a nosotros. Tomar tu cruz es clavar en la cruz todo eso que te aqueja. Como te he dicho, puedes ir a terapia para que Él te muestre, te revele, te ayude. Pero realmente es el Espíritu Santo el que te va a dar la libertad total. Él no va a poner pañitos de agua tibia. No. Cuando tú puedes identificar qué es lo que te pasa, invita a Jesús a ese suceso, a ese acontecimiento, para que Él te sane totalmente. Y el capítulo 8 de la segunda carta de Corintios enseña sobre la generosidad cristiana, usando el ejemplo de las iglesias de Macedonia, quienes dieron con alegría a pesar de su extrema pobreza. Pablo motiva a los corintios a completar su ofrenda para los creyentes necesitados en Jerusalén, basada en la gracia de Dios, la voluntariedad y el sacrificio de Cristo, quien se hizo pobre para enriquecernos. Vemos que ser generosos no es algo que dependa de nuestra riqueza. A veces las personas que tienen más son más tacañas. La persona que tiene menos es más generosa y da a manos llenas. Y eso es lo que nos invita hoy Dios en su palabra, que así como Él ha sido generoso con nosotros, nosotros seamos generosos con nuestros hermanos, o sea, con las personas que lo necesitan. Porque si Él nos da recursos, no es para nuestros deseos egoístas, sino para que podamos ser canal de bendición para otros. Y dice en los versos del 1 al 14, es un llamado a dar con generosidad. Y dice en el verso 9, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Entonces Jesús se despojó de todos para que nosotros pudiéramos estar en su reino, pudiéramos tener esas riquezas que Él tuvo, esa prosperidad, esa tranquilidad y ese amor. O sea, el dueño de todo se despojó por nosotros y nosotros nos cuesta despojarnos. Mira que si algo difícil para una persona es soltarse del dinero. Yo recuerdo que cuando empecé, Dios mío, uno empieza a maquinar que ese dinero lo podría usar en una cosa y en otra, pero de verdad yo no había tenido tanta prosperidad como ahora, que doy a manos llenas, doy y doy cuando alguien lo necesita. Yo no puedo cerrar.
mi mano, porque Dios nunca la cerró conmigo, nunca lo ha hecho. Y si alguien necesita y está dentro de mi posibilidad, yo lo voy a hacer. Y a veces he estado corta, pero lo he hecho confiada en Dios y no me ha faltado. Lo que he dado ha regresado en mayor cantidad. O sea, es algo que yo no te puedo explicar, es algo que solamente tú puedes vivir y experimentar cuando lo hagas. Que dice también en ese capítulo, en el verso 15, como dice la escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. O sea, si tú das, no te va a faltar. Si tú das con un corazón correcto, Dios te va a bendecir y va a hacer que prospere lo que tienes. Las cosas que tú tienes se van a ver diferente y tú te vas a dar cuenta que dar es lo mejor. Por una parte, alegra el corazón, bendices a otras personas y prospera tu alma, porque es como repetir algo mínimo de lo que Jesús hizo, entregarlo todo por amor. Esa es la invitación. Aprendamos eso, a entregar todo, no solamente dinero, tiempo, amor. Y el capítulo 9 explica que la generosidad cristiana debe ser voluntaria, alegre y planificada, no por obligación. Pablo enfatiza que Dios ama al dador alegre y es capaz de multiplicar los recursos del creyente para abundar en buenas obras, resultando en gratitud hacia Dios y ayuda a los necesitados. Vemos lo que estábamos diciendo ahora, cómo la palabra nos va conduciendo a eso. Y miren, leamos esta exhortación a la generosidad y estos versículos porque nos ponen a pensar. Mira, realmente si tú quieres un libro de autoayuda, yo te invito a que leas las cartas de Pablo. Te invito a que primero leas los evangelios y después las cartas de Pablo y te vas a dar cuenta que lo que te dicen de autoayuda está aquí inmerso. Date esa oportunidad de conocer lo que Dios tiene para ti, pero pídele que te lo ayude a comprender con ojos nuevos al Espíritu Santo, porque es Él el que le va a dar sentido. Pero si tú te has dado cuenta en todas estas reflexiones y has escuchado a alguno de estos pensadores o alguno de estos coach motivacionales, te das cuenta que lo sacan de la palabra. Y dice, desde el verso 6, acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente, y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios, porque al llevar esta ayuda a los hermanos no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios, y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen el evangelio que profesan, el evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Y además orarán por ustedes con mucho cariño por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Entonces, ¿sí ven? Si damos de lo que Dios nos ha dado, eso se va a multiplicar más. Y vamos a bendecir y alegrar a otra persona que no tiene lo mismo que nosotros. Y es más, esta persona va a agradecer a Dios por la bondad que Dios ha tenido.
que se ha manifestado a través de nosotros. Entonces es una ganancia por partida doble, porque las personas van a poder reconocer que hay un Dios que es bueno y generoso, que en su necesidad aparecen personas para poderles ayudar y colaborar, y lo van a alabar, lo van a adorar y van a orar por nosotros, porque cuando tú bendices a alguien, esa persona ora por ti, esa persona te bendice. Yo lo he podido notar, lo he podido ver. Les contaba de esta mamita, ella me escribe y yo solamente la encomiendo a Dios y la ayudo económicamente también cuando puedo. Le mando algo para ella y para sus hijos, y es gratificante ver que ella empieza a creer en eso que yo escribo. Mire, yo comparto muchas cosas de Dios porque para mí Dios es lo más importante, pero imagínate que yo hiciera eso y cerrara mi mano al que lo necesita. Eso serían palabras vacías y yo sería una mentirosa, porque el evangelio que yo profeso es un evangelio de amor, un evangelio donde el autor y consumador se despojó de todo para que yo estuviera aquí hoy hablándoles, y Él me ha dado todo lo que yo necesito. Yo no puedo cerrar mi mano, no puedo. Hay algo dentro de mí que me duele cuando alguien necesita y yo no le doy. Entonces, demos con generosidad. Yo doy fe de que no falta nada. Nada falta. Tú tienes lo necesario, lo que necesitas para vivir. Confía en Dios. Él es fiel a sus promesas. Y hoy recordemos que Jesús era un hombre de pocas palabras. Solamente dijo lo que debía decir. Escuchemos más, hablemos menos. Permitamos que Dios nos lleve a la tristeza, que nos lleve a arrepentirnos de nuestros pecados. Todos los tenemos, y si tú dices que no los tienes, eres un mentiroso, porque todos somos de naturaleza pecadora. Y demos con generosidad, así como Dios nos ha dado todo en abundancia. Todo lo que tenemos le pertenece y Él nos lo ha permitido disfrutar. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos. Le pedimos que Él examine nuestro corazón y nos revele todas esas oscuridades que hay en nosotros, que su luz sea iluminando todas las áreas de nuestra vida y nos lleve al arrepentimiento, Señor. Que esta Semana Santa sea ese momento de reconciliación y de volver a la casa del Padre. Condúcenos por el camino que nos lleva hacia ti, y que en respuesta a todas tus bendiciones demos generosamente para extender tu obra, generosamente al necesitado, no solamente nuestro dinero, sino nuestro tiempo y nuestro amor. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.